Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo. Si habéis visto el vídeo sobre las Quest Pro de hace unos meses, sabréis lo mucho que me gustaron y que decidí convertirlo en mi visor principal dejando las Varjo Aero de backup. Las Quest 3 fueron presentados durante la Meta Connect del pasado 27 de septiembre y aunque sobre el papel está claro que no vienen a competir con las Pro, la experiencia me ha enseñado que más vale probar algo por uno mismo porque nos podemos llevar una sorpresa, como me pasó al comparar las Quest Pro con las Varjo Aero. Antes de comenzar, me gustaría explicaros los principales tipos de lentes que montan los visores de realidad virtual actuales porque es el componente más importante y responsable de lo bien o mal que veamos a través de ellas. Existen tres tipos de lentes, las Fresnel, las asféricas y las Pancake. Empezamos por las Fresnel. Son las que montan visores de realidad virtual como las Oculus Rift, las HTC Vive, Valve Index, Reverb G2 y Quest 2, entre otros. Estas lentes tienen surcos circulares en su superficie, lo que les permite enfocar la luz de manera efectiva y minimizar las aberraciones cromáticas, así como el Screen Door Effect. La parte negativa es que el punto dulce se reduce a la parte central y se ven destellos o God Rays. Las lentes asféricas, como las que montan las Varjo Aero o las Pimax Crystal, son más voluminosas y pesadas que las Fresnel, pero al ser totalmente transparentes aumentan el punto dulce a aproximadamente el 80% de la pantalla, reduciendo casi por completo los reflejos que tienen las Fresnel. Y llegamos al santo grial de las lentes para visores de realidad virtual, las Pancake. Son las que llevan las Pico 4, las Quest 3 y las Quest Pro. Estas lentes, muy utilizadas en el mundo de la fotografía, son mucho más compactas y ligeras que las Fresnel y las asféricas, y al igual que estas últimas, eliminan el efecto glare o deslumbramiento de las Fresnel y aumentan el punto dulce a valores cercanos al 100% de la pantalla. Después de haber probado estos tres tipos de lentes en diferentes gafas de VR, lo que he sacado en claro es que a día de hoy yo no recomendaría la compra de ningún visor que no montara lentes Pancake porque la diferencia con las otras dos es abismal. Al igual que pasa con los objetivos de fotografía, dentro de cada tipo de lente de VR existen varios fabricantes y tratamientos que hacen que unas se vean mejor que otras, aunque todas sean del mismo tipo, Fresnel, asféricas o Pancake. Explicado el tema de las lentes y después de haber probado las Quest 3 durante varios días, voy a daros mi punto de vista sobre este nuevo visor de Meta, centrándome en su uso exclusivo en DCS y compararlo directamente con las Quest Pro y con las Varjo Aero. Sobre las lentes Pancake de las Quest 3, he de decir que se ven muy bien, pero no tan bien como las de las Quest Pro. El punto dulce ocupa casi toda la pantalla de extremo a extremo, pero sin llegar al 100% de las Pro. También he notado que se ven reflejos que las Quest Pro no tienen, por lo que deduzco que las lentes no deben de tener el mismo tratamiento antirreflejos que llevan las Pro. No obstante, estas lentes Pancake es lo mejor de los dos visores. Son maravillosas y, como suelo decir, cualquier cosa que no se vea así es un paso atrás. Ni qué decir tiene que la claridad y nitidez de las Quest 3 es mejor que la de las Varjo Aero y sus lentes asféricas. Los paneles de las Quest 3 tienen aproximadamente 300 píxeles más por cada lado que las Quest Pro, lo que aproximadamente son algo más de 24 píxeles por grado, frente a los 22 que tienen las Pro. Como veis, esto no es una gran diferencia, y si ponemos la misma resolución en los dos visores por medio del super sampling del Oculus Trade Tool, yo no he sido capaz de ver más detalles en uno que en otro. Por su parte, las Varjo tienen una resolución nativa monstruosa de 35 píxeles por grado, pero sus lentes asféricas no permiten aprovechar esos paneles como se merecen. Aquí, de nuevo, Quest 3 y Quest Pro están por delante de Varjo. Como las Quest 3 son cerradas, nos puede parecer que el campo de visión es inferior al de las Quest Pro, pero no es así. Al ponerle la máscara completa a las Quest Pro se puede comprobar que el FOV de los dos visores es muy similar y superior al de las Varjo Aero. Al quitarte cualquiera de las gafas de Meta y pasar a las Varjo Aero, la sensación que tienes es la de estar mirando por la boca de un buzón o como si te hubieras puesto unas gafas de bucear y encima de ellas una visera. Y otra vez aquí vuelven a ganar las Quest 3 y las Pro. El pass-through de las Quest 3 es el mejor que he probado en mi vida y me atrevería a decir que es el mejor que hay ahora mismo en el mercado. Aún no está al nivel que me gustaría, pero el avance con respecto al de las Quest Pro se nota mucho.
La imagen es mucho más limpia y libre de ruido, aunque en situaciones de poca luz ese ruido se nota más, pero la mayor diferencia de todas es que compensa el brillo de las fuentes de luz muchísimo mejor que las Pro, y eso nos permite ver el móvil a simple vista, trabajar en el ordenador o leer perfectamente. Esto del pass-through en DCS no es muy útil, pues cuando lo activamos la simulación se pausa y no nos sirve. Así que al final acabas mirando por debajo de las gafas si necesitas tomar notas, leer o ver el móvil, pero es bueno que sigan avanzando en este sentido. Aquí sin duda ganan las Quest 3 a las Quest Pro y por supuesto a las Varjo, que no tienen nada parecido. Al igual que el de las Quest Pro, el tracking de las Quest 3 es espectacular, manteniéndose estable y siempre en su sitio. Lo de las bases de seguimiento de las Varjo Aero es cosa del pasado, y al igual que ahora mismo no me compraría nunca un visor sin lentes Pancake, tampoco me compraría uno que dependiera de bases de seguimiento para posicionarse. Aquí Quest 3 y Quest Pro empatan y Varjo se queda atrás. En una palabra, espectacular, como el de las Quest Pro. La reproyección funciona de maravilla entrando cuando toca y manteniendo una tasa de frames estable. Además me da la sensación de que con la actualización V57 de Meta el funcionamiento se ha afinado porque me parece ver muchos menos artefactos y efectos de arrastre que antes. En este apartado, Quest 3 y Quest Pro vuelven a empatar. En cuanto a las Varjo, el principal problema es que la reproyección no está conseguida. Hace cosa de un año hicieron la primera aproximación y aunque en el vídeo anterior dije que tenía esperanzas de ver mejoras en el futuro, me temo que no va a ser así. El único visor que me ha resultado cómodo tal y como viene de fábrica ha sido el de Varjo por su sistema de sujeción en 3 puntos. Eso, unido al ventilador que refresca tus ojos, hace que las Varjo Aero sea uno de los visores más cómodos que he probado nunca recién salido de la caja. Las gafas de Meta nunca me han resultado del todo cómodas para sesiones prolongadas sin tener que sustituir sus almohadillas en el caso de las Quest Pro o el sistema de sujeción en las Quest 3. No obstante, las Pro me resultan más cómodas que las Quest 3 tal y como vienen de fábrica. Pues después de comprobar que las Quest 3 y las Quest Pro están igualadas en un montón de cosas, ahora vamos a ver por qué unas cuestan el doble que las otras. Hay algo en las Quest 3 que no me ha gustado nada, y es el efecto Mura. El efecto Mura es diferente a la rejilla o screen door effect que veíamos en visores antiguos o con poca resolución. Es algo más sutil, pero que una vez lo ves no puedes dejar de verlo. Es como si tuviéramos un velo con bandas o manchas irregulares encima de la imagen que nos acompaña cuando movemos la cabeza. Se nota mucho en entornos claros y puede deberse a variaciones en la calidad de los píxeles, la iluminación o la uniformidad de la pantalla de visualización, lo que a mí particularmente me molesta bastante. Las Varjo Aero también tienen efecto Mura y en las Quest Pro es casi inapreciable. Esto, unido a los reflejos de las Quest 3 que hemos comentado antes, hacen que tengamos la sensación de que las lentes están sucias y que hemos perdido definición de imagen al pasar de las Quest Pro a las Quest 3. La corrección del efecto Mura es importante para garantizar una representación visual coherente y de alta calidad en la realidad virtual, y por lo que se ve, Meta se lo ha ahorrado en las Quest 3, al igual que el tratamiento antirreflejos de las lentes. Otro punto a favor de las Quest Pro es el Local Dimming. Como ya comentamos en vídeos anteriores, el Local Dimming es una tecnología que mejora el contraste y la calidad de imagen al ajustar la intensidad de la retroiluminación en diferentes áreas de la pantalla de forma independiente, lo que resulta en negros más profundos y blancos más brillantes, con lo que mejora significativamente la calidad de imagen y el contraste. Los paneles de las Quest 3 no soportan Local Dimming, esto se nota y mucho. Al probar las Quest 3 viniendo de las Pro, lo primero que sientes es que hay menos brillo y contraste a pesar de tener el valor al 100%. Si ya nos metemos en una misión nocturna, la diferencia es abismal. En mi caso, solo por esto ya me merecería la pena la compra de las Quest Pro. Los paneles de las Varjo también soportan Local Dimming, pero los desarrolladores siguen sin activar esta característica después de 2 años y ahora sí que sí, he perdido toda esperanza de que finalmente lo hagan.
El seguimiento ocular es otra de las tecnologías que justifican el precio de las Quest Pro sobre las Quest 3, porque nos va a permitir utilizar el Quad Views Foveated de MacBookia. Este programa, como ya hemos comentado en vídeos anteriores, habilita el seguimiento ocular en DCS renderizando en tiempo real a mayor resolución donde miran tus ojos y a menos en la periferia, lo que se traduce en menor carga de trabajo para la GPU y por consiguiente en un mejor rendimiento. Bueno, pues vamos a recapitular. Las Quest 3 tienen lentes Pancake como las Quest Pro, pero producen más reflejos. Sus paneles tienen algo más de resolución, pero no tienen local dimming ni seguimiento ocular. Antes de la Open Beta 2.9, yo no podía recomendar las Quest 3 antes que las Varjo Aero por falta de seguimiento ocular, pero con la llegada del DLSS la cosa ha cambiado, porque ahora puedes subir el super sampling de las Quest 3 y verlo de maravilla con un rendimiento espectacular. Porque el Dynamic Foveated Rendering ya no es imprescindible para mover resoluciones de 4000 x 4000 píxeles por ojo. Así que ahora mismo mi recomendación de gafas VR para DCS es la siguiente. Primero las Quest Pro, segundo las Quest 3 y por último las Varjo Aero. Y hablando de Varjo, aquí me gustaría comentar que por primera vez estoy bastante disgustado con ellos porque me da la sensación de que se han olvidado del visor. Se han limitado a bajar el precio a la mitad y si te he visto no me acuerdo. Estuvieron durante año y medio mejorando el visor e implementando lo que los beta testers les íbamos sugiriendo, pero de repente se han rendido, o al menos eso es lo que me parece a mí. Ahí siguen sus evidentes problemas de reproyección, red blue shift y ghosting en movimientos laterales. A ver, yo creo que deben de estar trabajando en unas Aero 2, pero viendo lo bien que lo está haciendo Meta, se van a tener que poner las pilas de verdad. Resumiendo, si puedes ir a por las Quest Pro, ni te lo pienses. Además del seguimiento ocular, las Pro no tienen el Mura tan acusado de las Quest 3 en PCVR. Sus lentes producen menos reflejos y los paneles soportan local dimming, por no hablar de la comodidad de volar sin máscara. En este momento y bajo mi punto de vista, las Quest Pro son las mejores para DCS. Si el presupuesto no te llega para las Pro, compra las Quest 3, ya solo por las lentes Pancake merecen la pena. Cualquiera de ellas bien configurada se ve mejor que las Quest 2, Reverb G2 y que Varjo Aero. Es más, si te ofrecen unas Varjo Aero al mismo precio que las Quest 3, compra las Quest 3. Es un visor espectacular y tu experiencia en DCS va a ser muchísimo mejor que con las Varjo. Señores, la realidad virtual atraviesa buenos momentos. Hace escasamente 2 años estaba literalmente alucinando con las Varjo Aero de 2.500 euros y ahora llegan las Quest 3 que por menos de 600 las supera en absolutamente todo. ¿Qué veremos el año que viene? Pues la verdad es que no lo sé, pero estoy impaciente. A vosotros que deciros que muchísimas gracias por estar ahí, por escuchar y espero que este vídeo os haya gustado. Un abrazo y hasta el próximo.